Hola traders, en este vídeo les mostraré una estrategia extremadamente efectiva y sobre todo muy fácil de aplicar, debido a que se apoya totalmente en indicadores de trading, lo cual posibilitará realizar un análisis más sencillo y organizado sin importar que sean novatos. Por lo tanto, les recomiendo que vean el vídeo hasta el final, porque estará extremadamente interesante. Sin más que decir, sean bienvenidos al canal Trading con Dinero Fácil. Para usarla, deberán estar registrados en la plataforma TradingView. Es totalmente imprescindible que usen esta plataforma para aplicar la estrategia, debido a que los indicadores que usaremos solamente se encuentran en ella, además de que te ofrece instrumentos para que realices un mejor análisis de los precios de los activos. En la descripción del vídeo te dejaré un enlace con el link de la plataforma para que te registres. Luego de estar registrados en TradingView, seleccionaremos el par de criptomonedas de Bitcoin dólar de Coinbase. Esto es debido a que es un par muy volátil que nos permitirá abrir muchas posiciones en un breve periodo de tiempo. Además de esto, aplicaremos la estrategia en una temporalidad de 15 minutos, y además, nos apoyaremos en las velas japonesas para tener una referencia más clara del precio real del Bitcoin en cada instante. Nuestra estrategia se basará en indicadores de trading, y sumado a ellos, nos apoyaremos en la acción del precio para hacerla más potente, y para que aprendan de manera más fácil sobre cómo usarla, les mostraré muchos ejemplos prácticos para que la memoricen bien. Para seleccionar nuestro primer indicador, nos dirigiremos al buscador de indicadores, y en el cuadro de búsqueda, colocaremos las palabras Entry Master RSI Pullback, y haremos un clic izquierdo sobre él. Podemos observar la configuración por defecto del indicador al pasar el cursor del mouse sobre el nombre del indicador, y en las opciones que se nos muestra, haremos un clic izquierdo sobre el icono de configuración. En el panel que se nos muestra en pantalla, nos dirigiremos a la sección llamada Entrada de datos, y podemos observar que la fuente del RSI está en el nivel máximo, la longitud del RSI está en 14, el RSI Overbought Level se encuentra en 80, y el RSI Oversold Level se encuentra en 20. Esta configuración la dejaremos tal cual se encuentra por defecto. Luego haremos clic en el botón Aceptar para salir del panel de configuración. ¿Qué es el pullback? Si estás familiarizado con un gráfico de precios, sabrás que un activo nunca funciona a la perfección. Se mueve hacia arriba y hacia abajo incluso dentro de las tendencias. En la imagen que podemos observar en pantalla, tenemos una fuerte tendencia alcista. Como podemos observar, cada vez que el precio baja, es un pullback. Un pullback es un movimiento de precios a corto plazo en contra de la tendencia primaria. En pocas palabras, un pullback es un movimiento en contra de la tendencia principal durante un corto periodo de tiempo. Mediante el indicador Entry Master RSI Pullback, podemos capturar estos pullback. Los pullback alcistas, los podremos capturar con una señal de compra identificada mediante una etiqueta colocada por debajo de la vela que presenta el pullback, donde la etiqueta es mostrada a través de un triángulo verde, con la palabra Buy colocada debajo. Los pullback bajistas los podremos capturar con una señal de venta identificada mediante una etiqueta colocada por encima de la vela que presenta el pullback, donde la etiqueta es mostrada a través de un triángulo invertido de color rojo, con la palabra Sell colocada por encima. Para complementar este indicador, nos dirigiremos al buscador de indicadores, y en el cuadro de búsqueda, colocaremos las palabras Fund Master, y haremos un clic izquierdo sobre él. Para configurarlo, pasaremos el cursor del mouse sobre el indicador, y en las opciones que se nos muestra, haremos un clic izquierdo sobre el icono de configuración. En el panel que se nos muestra en pantalla, nos dirigiremos a la sección llamada Estilo, y en la parte inferior de la sección, deseleccionaremos la casilla llamada Tables. Luego, para terminar con la configuración, haremos un clic en el botón Aceptar. El indicador se usa para conocer si la acción del precio está presentando un movimiento potencial hacia arriba cuando las bandas sobrepasan la EMA 30, y en caso contrario, para conocer si la acción del precio está presentando un movimiento potencial hacia abajo cuando las bandas sobrepasan la EMA 30. Luego de conocer todos estos elementos, estamos más que listos para explicar cómo funciona la estrategia, por lo tanto, deben de prestar mucha atención. Para abrir posiciones de compras, solo debemos esperar que el indicador RSI Pullback nos muestre una señal de compra debajo de una vela. Cuando este elemento se confirme, observaremos el indicador Fund Master. Si una vela verde sobrepasa la EMA 30 de dicho indicador, procederemos a abrir la posición de compra. Cuando estos elementos se confirmen, abriremos la posición al cierre de la vela que cumple con los requisitos, el stop loss lo colocaremos por debajo de la vela, y el take profit, lo colocaremos a 1.5 en relación de la altura del stop loss. En este ejemplo la posición se cerró correctamente dándonos una gran ganancia.
En este otro ejemplo se cumplen todas las condiciones necesarias, la señal de compra del indicador RSI pullback, y el cierre de la vela por encima de la EMA 30 del indicador Fundmaster, el stop loss y el take profit lo colocaremos de la misma manera que la anterior operación. Veamos qué ocurre. Como podemos ver, la posición se cerró con saldo positivo. Ahora veamos un último ejemplo de una posición de compra con la estrategia. En este momento observamos cómo se muestra la señal de compra del indicador RSI pullback, pero aún no abriremos la posición de compra en espera de la confirmación del indicador Fundmaster. Cuando una vela cierra por encima de la EMA 30, entonces procederemos a abrir la posición de compra. Colocaremos el stop loss y el take profit como ya conocemos, y esperaremos que la posición se cierre. Como podemos observar, los resultados son muy buenos. Antes de continuar con el vídeo, si eres un trader activo que genera mucho volumen de trading, te recomiendo que uses el broker StormGain, debido a que podrás minar al mes más de $8.000 totalmente gratis, gracias a su minería, si subes de estatus. Si eres novato, también podrás minar Bitcoin gratis sin ningún problema, por lo tanto, te recomiendo que le eches un vistazo. No te preocupes si te cuesta mucho hacer trading y deseas ganar dinero gratis, podrás recomendarle a tus amigos la plataforma, y si ellos se registran con tu link, podrás ganar el 15% de lo que ellos extraigan de su cuenta minera. Además, podrás usar su cuenta demo para aprender a operar desde cero si eres un novato, pero si eres un profesional, dominarás la plataforma al instante porque realmente es muy intuitiva. Si deseas conocer más sobre este broker te dejaré muchos vídeos explicativos sobre ella en la descripción, así como el link para que te puedas registrar. Ahora procederé a explicar cómo abrir posiciones de ventas con la estrategia, por lo tanto, deben de prestar mucha atención. Para abrir posiciones de ventas, solo debemos esperar que el indicador RSI pullback nos muestre una señal de venta encima de una vela. Cuando este elemento se confirme, observaremos el indicador Fundmaster. Si una vela roja sobrepasa la EMA 30 de dicho indicador, procederemos a abrir la posición de venta. Cuando estos elementos se confirmen, abriremos la posición al cierre de la vela que cumple con los requisitos, el stop loss lo colocaremos por encima de la vela, y el take profit, lo colocaremos a 1.5 en relación de la altura del stop loss. Como podemos observar, se cumple de manera excelente la estrategia. Ahora les presentaré otro ejemplo de operación de venta. Como podemos observar, el indicador RSI pullback nos muestra una señal de venta, solo falta esperar que el indicador Fundmaster nos confirme la entrada. Después de un tiempo, el indicador RSI pullback vuelve a mostrarnos otra señal, pero aún el indicador Fundmaster no nos ha mostrado la señal de entrada. Al cabo de un tiempo este indicador al fin nos muestra la señal, mediante el cierre de una vela por debajo de la EMA 30. Ahora sí abriremos la posición de venta al cierre de la vela, el stop loss y el take profit los pondremos de la misma manera que en el ejemplo anterior. Esta estrategia sin duda será más efectiva si la mezclamos con elementos tales como patrones de velas, soportes y resistencias, acción de precio y mucho más. Si tienes una idea para mejorar la estrategia, me encantaría que me la comentaras, estaré encantado de leerla y responderla. En la pantalla final te dejo este vídeo para que puedas observar otra estrategia extremadamente buena. Si yo fuera tú no me la perdería por nada del mundo. ¿Qué esperas? Haz clic sobre el vídeo, no te arrepentirás.